Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a la clase de Metodología de Investigación de hoy, miércoles 13 de julio del 2022. Recordando que estamos abordando la unidad número 1 y hoy vamos a ver como tema lo que se hace en un proyecto de investigación, ¿verdad? Yo les mandé la clase pasada a que ustedes revisen el material de la investigación en el proceso en sus horas asincrónicas y hoy vamos a hacer una actividad que va a dar pues evidencia que efectivamente leyeron el material. Pero antes de hacer la actividad, vamos a avanzar un poco con la parte teórica y entonces les voy a explicar brevemente y luego hacemos la actividad. También quería indicarles que en el aula virtual de Moodle ya aparece la asignatura cargada, así que por favor ingresen antes de empezar la clase y ustedes podrán ver ya que aparece, no les he calificado las tareas por esa razón, les voy a calificar desde Moodle. En este fin de semana ya les devuelvo las calificaciones a todos porque la próxima semana tenemos nuestro examen, ¿no? El miércoles 20 es el examen conmigo. El examen va a ser virtual, fue la disposición que nos dieron de parte de la facultad. Entonces, por esa razón, yo hice una evaluación pequeña que la vamos a hacer después de que les explique el componente teórico que está cargado ya al aula virtual, como para entrenarnos y que tiene que ver con el tema que les mandé a leer. ¿Sí? Yo la semana pasada les compartí el material de clases de la investigación en el proceso, es decir, compartí todo el contenido de la unidad número 1 y entre eso hay una sección que decía la investigación en el proceso, que les pedí que por favor leyeran para el día de hoy y entonces en base a eso vamos a hacer la actividad. Así que por favor ingresen a Moodle y vean desde ahí la actividad, ¿sí? Ingresen por favor y solo vean el ambiente para que se den cuenta. Déjenme, les puedo compartir un ratito. Bueno, eso es el material al que me refería de la investigación en el proceso. Cuando ustedes ingresan a Moodle, les aparece un ambiente como este. Esta de bienvenidos y conociéndome fue una actividad que hicimos cuando yo empecé con ustedes, ¿se recuerdan? Donde ustedes llenaron un formulario y sus datos y también para esto realizaron una actividad. ¿Se recuerdan de un test de estilo de aprendizaje? Bueno, eso ahí está la evidencia de lo que lo hicimos. Aquí tienen información del docente, las políticas del curso, el sílabo, el horario que tenemos, la parte de los accesos a las clases grabadas están aquí, en la parte de comunicación. Las tutorías, que hoy vamos a tener un espacio pequeño de tutoría, en ese mismo día vamos a hacer algo muy breve, una retroalimentación de lo que hemos visto hasta ahora, con lo que nos vamos al examen. Lo más puntual, vamos a ver hoy día una tutoría, para que aquí puedan tener acceso al video de la tutoría. Entre los recursos de la asignatura, si ustedes pinchan, les va a enviar a las diapositivas de las clases, la norma APA que tuvimos, que la vimos, la séptima edición, el libro de Hernández Sampieri, un texto que les había comentado. Y aquí están las diapositivas seccionadas, ¿no? La unidad número 1 es la que les había compartido por WhatsApp, que este es el condensado de todo esto, y también está seccionado por temas, ¿sí? Y ustedes pueden acceder, que es con el material que vamos a trabajar para el examen. ¿Dónde encuentran todo el material que tenemos de la clase? Aquí, donde dice recursos de la asignatura, ¿ya? Luego nuestro enlace, el grupo de WhatsApp, al que ustedes ya están todos, ¿cómo se llama? Ya están todos agregados. Bueno, aquí ya elimino esto que se ha duplicado. Y vamos a la parte de, ya elimino eso que hubo un error y se ha duplicado. Vamos a la parte de lo que hemos visto. Aquí está el enlace a la página web de las normas APA, que fue una de las cosas que hicimos primero, ¿se recuerdan? Un video de la clase donde les explicaba el origen de las normas APA. Después hicimos una práctica de las normas APA donde les enseñé ciertas cosas con respecto al citado. Bueno, eso está aquí. Están los enlaces, ustedes pueden pinchar. Ahí viene el tema de la investigación científica. Aquí está el material de clases, las primeras diapositivas que vimos.
el artículo del aprendizaje en la era digital que nos sirvió para hacer la tarea del ensayo. ¿Sí ven? Y aquí está su tarea. No van a tener que levantar nada aquí porque ustedes ya levantaron la tarea. Por favor, ¿sí? Ustedes ya levantaron la tarea y aquí está claro dónde la levantaron. Se recuerdan que la levantaron a este repositorio, así que no tienen que subir nada aquí. Lo que sí van a tener es la devolución por este medio. Es decir, yo respondo, califico, aunque ustedes aquí no me aparezca el documento, porque el documento lo tengo en este repositorio digital. Por favor, eso quería aclarar con ustedes, porque de pronto alguno se asusta y dice, bueno, y que hay que levantar la tarea, ya me parece que está vencida. No, la tarea se la levantó en su momento al grupo que yo les proporcioné al enlace y ahí está el repositorio. Es más, si ustedes pinchan el enlace, se van a ir al repositorio y van a ver que ahí está su tarea. Solo que yo les voy a devolver por este medio, pues la calificación, ¿sí? Luego tenemos el conocimiento y tipo de conocimiento. Asimismo, aquí está la diapositiva de la clase, que está seccionado solo ese apartado. El video, donde hicimos la actividad, ¿se acuerdan de la ruleta? En clase que hicimos donde cada uno expresaba en sus palabras cómo, qué le pareció lo del aprendizaje en la era digital, ¿se recuerdan? Y bueno, aquí está esto como una tarea, pero yo tengo que calificarles, o sea, devolverles la calificación a aquellos que actuaron en clase. Aquí no tienen que subir tampoco absolutamente nada, porque esto simplemente yo respondo, ya este fin de semana que les revise, aquellos que estuvieron dentro del video tuvieron su participación. Por eso mismo está el video, ¿sí? El enlace al video para que ustedes puedan ver quiénes intervinieron y quiénes tienen nota, obviamente, para esta parte de la actividad en clase, ¿sí? Ahí está el video de ese día de la clase y yo aquí respondo. Los que respondieron, pues, hicieron la parte de hablar del aprendizaje en la era digital de forma verbal, pues van a tener aquí su calificación, ¿sí? Luego aquí la investigación en el proceso es lo que teníamos hoy planificado para trabajar. Aquí está el video de lo que vimos la clase pasada, del método científico y que estaba indicándose que tenían que leer lo de la investigación en el proceso. Están las diapositivas que les compartí, pero seccionado solo el espacio donde está la investigación en el proceso. ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Un foro de retroalimentación donde ustedes podrán pinchar y comenzar a responder. Eso lo hacemos ya mismo. Y que también tienen, bueno, también van a tener la evaluación, que dice evaluación número 1, ¿sí? Aquí, en este caso, a mí ya me aparece porque hice un intento, una prueba, y a propósito puse unas cosas mal para que me dé esa calificación. En su caso, si lo pinchan, les va a pedir un código de acceso que se los doy ya mismo, ¿sí? Un código les va a pedir. Algo me dices, ya dejo de compartir, Pino, y me confirmas que mismo es, ¿sí? Dame un ratito. Bien, ahí está. Listo, eso es todo lo que tenemos. Y por último, tenemos el material del alcance de la investigación, que forma parte de la unidad número 1, que todavía no lo abordamos, pero que queda como material para el examen, ¿sí? Eso es todo. Ahí viene el segundo parcial. Y bueno, esto no se preocupen porque está duplicado, ¿sí? Ya voy a eliminar unas cosas que sin querer se me han duplicado, pero el tema de las tareas, ahí está, ¿ya? Bien, chicos, dejo de compartir un momento y algo me decía Pino. Pino, Sí, Missy, en esa actividad yo tendría no te nota escucho, pero creo que porque soy yo. Espérate un ratito, espérate un ratito. Ahora sí, Pino. ya, es que le quería avisar que en esa actividad yo recién me había unido al grupo y ahí ¿Cuál, les mija? ¿Cuál? la de la ruleta. Ya. Ajá, entonces como no me tenían lista, no me puedo preguntar y yo también tenía el problema lo de el correo institucional. Ajá, Pero, entonces, pero no sé tú sí qué. subiste el deber ya atrasado.
Sí, sí, yo ya lo subí, solo que le quería preguntar si me podía ayudar con esa actividad, por lo que la ruleta no estaba en lista, entonces no me preguntó. Buenas tardes. Yo igual, yo también tuve ese problema, pero yo no he podido subir el deber. ¿Por qué no lo puedo subir si es en un enlace? Yo no estaba tampoco en el grupo ni en el Yo incluso le escribí por el grupo después de esa vez, pero nunca me respondió. ¿Me escribiste por correo? No, no, por el grupo de WhatsApp. Ah, ya, porque todos, bueno, se me pasó Uy, por alto porque todos los que me escribieron por correo indicando el problema que recién se agregaban por diferentes razones, porque no les aparecía en el team, porque no sabían, bueno, perdón, no les aparecía eh, disponible, yo les respondí a todos los que me escribieron por correo de diferentes asignaturas que doy y les indiqué el grupo de WhatsApp para que se agreguen y las tareas que teníamos pendientes para que se pongan al día. Entonces, por eso es que se me hace raro. Entonces, si escribiste en el grupo, de pronto se me pasó entre tantos mensajes. Pero en este caso, Bran, lo que te recomiendo es que dígame, levantes, que subas la tarea. La tarea está ahí colgada. Si tú te fijas en la tarea número 1, ahí hay un enlace. O sea, no necesito que la suban a Moodle porque todos sus compañeros lo subieron a un enlace. Entonces, ahí está la consigna de la tarea. Dice lo que tienen que hacer y entonces, para poderte ayudar, lo que puedo hacer ahora es que levantes la tarea, obviamente, hasta máximo este fin de semana, porque yo ya voy a calificar, no he devuelto por esa misma razón, porque me indicaron que no calificar hasta que tenga todo levantado al Moodle. De hecho, por eso se darán cuenta que hay unas cosas que me aparecen duplicadas, porque estaba usando una plantilla de otro curso que ya tenía. Creé un curso primero, después de ustedes, por eso hay unas cosas que sin querer cuando hice el respaldo no eliminé, ya las voy a eliminar, lo que ven repetido ahí. Pero la tarea no la tienen que subir a Moodle, tienen que subirla al enlace que está en la tarea y es el archivo. Es lo que te puedo ayudar, Brand, para que puedas igualarte en la tarea número 1. En el caso ya, de mis Pi, muchas gracias, de verdad. ok, Muchas gracias. Y ahora subo el deber. En el caso de Pino te faltaría solo la explicación verbal, ¿no? Es la que me Sí, decía. solo esa actividad nada más. Ya. Y bueno, eso también le va a quedar pendiente a Brad, porque va a levantar en la tarea. Ya veo cómo les puedo ayudar ahí, a las dos. Bueno, en el caso de Brand, primero que levante la tarea. Tú sí tienes levantada la tarea 1. Y ahí las anoté porque después me olvido, ahora que ya tengo que calificar, ¿sí? Espérense un segundo y dos anotados. Y ahora, si alguien más que tenga algo más que comentarme antes de continuar con la clase, ¿sí o no? Espérenme un ratito, chicos, por favor, un ratitito. Listo, jóvenes, gracias por la espera. ¿Alguien más que tenga alguna duda con respecto a lo de las tareas? ¿Ya estamos bien? Bueno, si no hay preguntas, entonces avancemos porque el tiempo es oro y hoy tenemos que avanzar. Vamos a recordar brevemente o rápidamente qué es la investigación en el proceso. Entonces, esto nos va a servir para la actividad que tenemos que realizar hoy, que vamos a realizar un foro y también vamos a realizar una evaluación que tiene que ver con este material que está aquí. Hoy me da risa tu avatar, Mateo. A mi esposo le encanta ponerse esos avatar también cuando está en clases. Mi esposo es docente Gracias. y le encanta ponerse eso. Me has hecho recordarlo. Bueno,
La investigación en el proceso. En este material nos daba una referencia de cómo nace un proyecto de investigación o una idea de investigación. Pues bueno, es importante que recordemos que las ideas de investigación se originan muchas veces en ámbitos no necesariamente científicos. No es que usted necesite reunirse con un conjunto de expertos para que le sugiera una idea de investigación, no. Es más, las mejores ideas de investigación han salido cuando uno está realizando actividades de la vida cotidiana, algo donde no esté estresado. A veces han salido buenos proyectos de investigación que hemos anotado las ideas en una servilleta mientras hemos estado tomándonos un café, o en una reunión de amigos nos surgió, por ejemplo, esa idea, o mientras veíamos la tele, o mientras leíamos el periódico. Entonces, a veces nos estresamos cuando nos piden que hagamos un proyecto de investigación, un docente X, por lo general a nivel académico, y no tenemos idea y como que nos bloqueamos y decimos, ¿qué proyecto puedo hacer? Cuando los mejores proyectos salen cuando uno no está presionado, sino cuando está en el día a día. Es más, si ustedes estuvieran tranquilos, se les genera la idea, por ejemplo, de cómo desarrollar el proyecto. Espérenme un ratito, jóvenes, perdónenme, que hay una emergencia y me tienen un ratito, un ratito. Bien, listo. Como les indicaba, estas ideas para generar un proyecto no necesariamente surgen cuando está presionado, sino que muchas veces cuando estamos en el día a día. Por ejemplo, ¿cuándo se origina una idea de investigación? Bueno, puede surgir cuando estamos viendo televisión, oyendo el cine, estudiando en la casa, charlando con otras personas, recordando alguna vivencia, estando en algún restaurante, en algún hospital, en alguna universidad o haciendo otras muchas actividades de nuestra vida cotidiana. Ahí se pueden originar ideas de investigación, ¿sí? Y fíjense que esa figura que ustedes ven aquí, la extraje del libro de Hernández Sampieri, uno que está dentro de los recursos de la asignatura, y él les llama como motores de ideas de investigación. Y dice que, bueno, una investigación puede surgir de una inspiración, de una oportunidad, de una necesidad, de una conceptualización, es decir, no conozco un determinado tema y lo necesito conocer, o de resolver un problema, para resolver un problema. Entonces, hay necesidades y créanme que yo hice un trabajo de investigación para mi tesis y me decían a las personas que yo estuve interrogando, yo le preguntaba cuál es la mejor manera de aprender, fíjense, esa es la pregunta de la encuesta que yo les estaba haciendo, perdón, de la entrevista. Y dice, ¿cuál es la mejor manera de aprender? Reuní a un conjunto de 12 docentes, expertos con años de experiencia. Entonces yo le decía al docente, bueno, digamos usted bajo su experiencia, ¿cuál es la mejor manera de aprender? Porque necesito redactar eso en la tesis. Y bueno, ellos me decían, entre uno de ellos decía que la mejor manera de aprender es en la necesidad, porque la necesidad te obliga a ingeniártelas. Y entonces no hay excusa, tú sacas tiempo donde no tienes para poder estudiar. Y bueno, me comentaba eso. Otros decían que la mejor manera de aprender es practicando y haciendo, que no hay mejor manera que poner en práctica lo poco o lo mucho que se aprende. Si se fijan, entonces, de hecho, para hacer una investigación,
el libro o el autor de ese libro de metodología de investigación, Hernández Sampieri, dice que efectivamente para poder generar una idea de un proyecto de investigación muchas veces surge de la necesidad. La necesidad nos obliga a investigar, la necesidad nos obliga a buscar. Otras veces entramos a hacer un proyecto de investigación porque tenemos que resolver algún problema en el trabajo. En nuestro caso, como especializados en el área de sistemas, ¿qué va a pasar? Ustedes van a ser contratados en su momento para desarrollar alguna aplicación. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Resolver un problema. ¿Sí? Resolver un problema que le esté ocurriendo a esa compañía. De pronto no tiene un registro de sus clientes. Castillo, espérese un ratito y hago un pare. Castillo, el deber no lo vas a poder subir a Moodle porque él ya terminó la tarea. Lo mismo que le dije a tus compañeras que tuvieron el problema. Ahí dentro de la tarea, si tú la observas, hay un enlace que los deriva a la tarea. Tienes que subirla al enlace, que es la única forma que tengo para poderles ayudar. Caso contrario, no puedo. Al Moodle no la van a subir porque ya la fecha venció. ¿Sí? No sé si puedo responder tu pregunta, Castillo. Pero ese link no me sale, pues a mí. ¿Cómo que no te sale? Es porque Verifica. veo que en el grupo había una evaluación y a mí no me sale No, tampoco. eso todavía no. La evaluación la Ay, vamos a hacer ya mismo. Solo es la tarea 1 si no la habías hecho. pero está ahí mismo en el model. Sí, en el Moodle está. Si es la tarea a la que te refieres, a la que subieron a un enlace. La tarea, ese enlace es a un repositorio del OneDrive, donde sus compañeros subieron la tarea número 1. La tarea número 2, o la actividad en clase que dice ahí, era de que tenían que ellos explicar de manera verbal lo que habían hecho en su trabajo de investigación del aprendizaje en área digital. Y de ahí la otra actividad que tenemos es el formulario, ¿cómo se llama? El foro, que ya lo vamos a llenar, y tenemos una evaluación que la vamos a hacer el día de hoy. Tengo que darles el acceso a través de un código. Ah, ya, mija, ahí sí. Bien, continuamos entonces. Listo. Y bueno, como les indicaba, esto también puede ser por inspiración, me inspire en algo que me gusta o que quiero y puedo también generar investigación. Bueno, estos son algunos de los motores. Fíjense y presten atención a eso porque puede que en el examen yo les diga, seleccione o indique alguno de los motores de ideas para poder generar una investigación o seleccione bajo qué o qué actividades o en qué contextos yo puedo generar una idea de investigación, por ejemplo. ¿Sí? Recomendaciones para poder desarrollar una investigación. Bueno, estas recomendaciones, asimismo, el libro de Hernández Sampieri es muy excelente. Ese libro les recomiendo que lo revisen. Es muy bueno. Me esperen un ratito, por favor, jóvenes. Ok, bien, chicos. Listo. Recomendaciones. Examinar temas que ya se hayan abordado, ya se hayan hablado. ¿Qué más se recomienda cuando están haciendo una investigación? Compartir la idea con otros, de tal manera que esas personas de pronto le den información, opinen sobre lo que usted está investigando y ahí resulte algún dato interesante para poder compartir en su investigación. Medite o vuelva a leer lo que ya escribió o la idea que ya escribió para verificar si efectivamente tiene coherencia o tiene sentido, ¿no? Reflexione sobre lo que está tratando de investigar y relacione sus ideas con experiencias de investigaciones de otras personas. Son algunas de las recomendaciones que se les da a los estudiantes cuando están haciendo un proyecto de investigación, ¿sí? Examinar temas que ya se hayan abordado del mismo tipo, compartir la idea de tal manera que se extraiga experiencia de otras personas, de redes sociales, de publicaciones hechas en revistas científicas, que se reflexione sobre
lo que se va a investigar, se le dé una lectura y verificar si tiene sentido, si tiene coherencia, son algunas de las recomendaciones que se les da. De igual manera, hay que chequearlos porque puede que en el examen les pregunte, mencióneme o seleccione alguna de las recomendaciones para poder hacer investigación. Y bueno, el proceso de investigación consta de 3 etapas: planificación, ejecución y divulgación, ¿sí? Este proceso de investigación tiene estas 3 etapas que son las básicas. Siempre que hagamos investigación de cualquier índole, ustedes van a tener que pasar su proceso de investigación por estas etapas. La primera etapa, la de planificación. ¿En qué consiste la planificación? En que ustedes tracen el plan o el proyecto de lo que van a realizar o de lo que van a investigar. Acuérdense que planificación igual a trazar el plan. La ejecución es poner en marcha. No se puede poner algo en marcha que no se haya planificado. Sin embargo, ¿cómo sabemos que estamos poniendo en marcha o ejecutando? Porque obviamente se arrancó con la investigación, se empezó a trabajarla. Y la que en la mayoría fallamos es en la divulgación. La mayoría planifica un trabajo de investigación. De hecho, lo ejecuta y lo hace. Pero ¿dónde fallamos? En la divulgación. ¿Qué es la divulgación? Por ejemplo, que no lo compartimos con otras personas y todo ese trabajo que hicimos, que nos costó horas y horas, o muchos sacrificios, se quedó simplemente en el repositorio de la universidad y nada más. Pero no lo publicamos en alguna revista científica, ni lo compartimos para que de pronto sea parte de un ejemplo en un libro. Entonces, la mayoría de nosotros a nivel de Latinoamérica que hacemos investigación, todavía caemos en el mismo hueco, como dicen por ahí, y esa parte de la divulgación no la trabajamos bien, ¿ya? Entonces, vuelvo y repito, el proceso de investigación consta de 3 etapas: planificación, ejecución y divulgación. Cuando ustedes ya están haciendo la parte de la planificación, bueno, se sugiere que mientras están planificando, ¿qué pasos deben hacer cuando ya están dentro de la planificación? Primero, seleccionar el tema. Segundo, identificar el problema que tienen. Tercero, elaborar el anteproyecto. Y cuarto, el proyecto. Ahora, aquí tenemos un problema nosotros. Seleccionamos el tema y nos queremos de aquí ir para acá a hacer el proyecto, sin querer pasar por identificar el problema y sin querer pasar por elaborar el anteproyecto. No se selecciona un tema y de una se va a desarrollar el proyecto. Se trata de identificar cuál es el problema, porque a veces queremos hacer un proyecto de algo que realmente ya se investigó o que ya hay mucho material disponible y no se analiza bien cuál es el problema o si el problema realmente amerita que se haga investigación o que se invierta horas en hacer aquello. Ahora, como no se medita el tema del problema, me fui directo al proyecto y resulta que perdí tantas horas haciendo un proyecto que ya estaba disponible y que no era necesario. Cuando se hubiera filtrado, por ejemplo, que el proyecto que yo elegí ya está muy conocido, ya hay otros autores que han hablado mucho de ello en esta etapa de aquí, en la elaboración del anteproyecto. El anteproyecto es un documento breve que ustedes cuando estén en proceso de titulación lo van a tener que realizar. El comité científico de la facultad se va a tener que reunir para verificar su propuesta de tesis. Su propuesta de tesis va a ser un anteproyecto, que es un documento breve, donde usted explica el tema de investigación, el problema de investigación que tiene. Y entonces, esto permite al conjunto de expertos que se va a reunir verificar o analizar si el tema que usted quiere abordar es coherente con su perfil profesional, está de acuerdo a las líneas de investigación de la facultad y de la carrera, para que usted pase al siguiente paso, que es la elaboración del proyecto, ¿sí? Entonces, el anteproyecto igual a un documento breve de investigación donde se indica el tema, el problema de investigación, justifica por qué quiere investigar de aquello en sus palabras, en palabras de autores que pone como referencia, y estos anteproyectos por lo general son analizados por personas con experiencia en investigación que al leer el documento pueden emitir un criterio y decir si está listo para que se desarrolle este proyecto o no, esto no amerita, no tiene pie ni cabeza, rechácese y vuélvase a plantear un nuevo tema. Entonces, cuando cometemos el error nosotros como estudiantes, como docentes, vuelvo y repito, cuando seleccionamos el tema y de aquí queremos ir como buenos, como dicen ustedes,
como expertísimos, directamente desarrollar el proyecto sin analizar bien el problema y sin elaborar el anteproyecto, ¿sí? Bien, continuemos entonces. Aquí está entonces qué significa o qué se hace en la selección del tema. Entonces, bueno, vamos a pedirle a su compañero Alexis que nos ayude leyendo qué es la selección del tema. Alexis. Es la definición y delimitación del campo de conocimientos sobre el que se piensa trabajar. Listo, Alexis, gracias. La selección del tema es cuando nosotros ya desarrollamos o definimos qué tema vamos a trabajar. Muy bien. Vamos con Joana. Ayúdeme leyendo qué es la identificación de un problema, Joana. Identificación de un problema. Es detectar algún vacío, laguna o aspecto no conocido dentro de un área temática que amerita de una investigación para su solución. Ok, listo, Joana, gracias. Bien, cuando identificamos el problema, no solo es que, bueno, el problema siempre va, hay muchos problemas, pero ¿qué hace la diferencia si esto amerita? Es decir, si el problema es algo que no se ha tratado por otros autores, que se tiene que conocer un poco más, pues bueno, ahí, si caso contrario, no. Vamos con la elaboración del anteproyecto. Jason, por favor, ayúdanos leyendo qué es la elaboración del anteproyecto. Es la realización de un primer borrador que ha de conectar las ideas básicas sobre la investigación que nos proponemos llevar a cabo. Listo, Jason, gracias. El anteproyecto, que dice que es el primer borrador, también lo van a abordar más adelante en detalle. Vamos a ver el concepto de lo que es anteproyecto y también les dice que es un documento breve, donde ustedes pueden, pues, indicar de qué se trata su investigación. ¿Y qué es la formulación del proyecto, Alejandro? Ayúdanos leyendo, por favor. La formulación del proyecto se basa en la producción de un escrito más extenso y detallado que el anteproyecto y su presentación formal. Y su presentación formal es el paso que antecede al informe de investigación o tesis de grado. Lo que les decía, gracias, Alejandro. Lo que les decía, ¿no? Que obviamente ya el proyecto es cuando ustedes están desarrollando, en este caso, su tesis. Pero para poderlo hacer, tuvieron que haber hecho un anteproyecto primero. ¿Para qué? Para que el conjunto de expertos o los que tienen más experiencia que nosotros en este caso de investigación, pues lo revisen, lo analicen, nos den su punto de vista y nos digan si es pertinente que lo trabajemos o no. ¿Ya? Listo, continuemos entonces. Gracias. Aquí hay un ejemplo para selección del tema. Hay que ver qué área se va a abordar cuando se selecciona un tema. En este caso, el área general es la administración. El tema general, administración de empresa, y el tema específico es la microempresa. Si ven que va como haciendo una escalerita. Estas son las áreas. Básicamente todo esto que está primero, que se me perdió mi lápiz. Básicamente todo esto que está primero es el área. Y aquí ya viene el tema específico, que es el que ustedes ponen por lo general cuando están haciendo su proyecto. Y en este caso el tema es formación administrativa del microempresario y la rentabilidad en la microempresa en Ecuador. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo estoy preguntándome aquí, que faltó el otro signo, estoy preguntándome aquí, ¿qué incidencia o qué influencia o cómo ha afectado el la formación administrativa del microempresario en la rentabilidad de la empresa ecuatoriana durante un lapso de tiempo? ¿Por qué? Porque este es un tema bien grande y tengo que delimitarlo, es decir, darle un lapso de tiempo. Cuéntame, Alejandro. Miss, yo tengo una pregunta. ¿No sería más conveniente primero identificar el problema antes de tener un tema delimitado? Porque, a ver, yo puedo escoger un tema, pero si no encuentro ningún problema, ¿de qué me sirvió escoger un tema? ¿Por qué primero mejor no me planteo un problema sobre, ya escogiendo el área, el tema general, y decir, ¿sabes qué? Voy a tratar esta área. ¿Qué problema hay en esta área? Hay tantos problemas. Puedo elegir sobre este problema, este tema. Digo, no sé. No, sí se puede hacer así, pero siempre se te sugiere que pongas un tema. Al principio, cuando tú pones el tema, este tema que está aquí, este tema ya está revisado, bien bonito. Cuando ustedes eligen un tema por primera vez, no lo ponen así bonito. Ponen, yo quiero hablar, por ejemplo, sobre la discriminación de niños en Ecuador, porque aquí hay un alto índice de niños que trabajan en los semáforos, ¿cierto? Entonces,
tu problemática o el problema que tú viste es que hay muchos niños en los semáforos trabajando. ¿Por qué hay tantos niños en los semáforos? Ese es tu interrogante. Si tú partiste de un interrogante, que básicamente es el problema, como tú lo estás diciendo, pero entonces yo te pregunto, ¿de qué quieres abordar, Alejandro? Dice, no, yo quiero hablar de los niños que trabajan en los semáforos. Sí, porque primero hiciste el proceso mental que estás diciendo, identificaste el problema y tu tema, ¿qué sería? Los niños que trabajan en los semáforos hacia secas, que es un tema como que todavía no está pulido, pero partiste de un problema. Ahora, de ahí tú comienzas a buscar información, qué dicen los periódicos, qué dice el INEC, que es nuestra fuente oficial de estadísticas y censos en Ecuador con respecto a los niños que están en los semáforos. Y ahí tú ya redactas el tema bonito. Pero siempre todos partieron, acuérdate que como decía las diapositivas que anteceden a esta, que saliste de una idea y esa idea partió de qué? De una necesidad, de un problema. Está bien, siempre vas a partir de un problema, pero se pone cuando tú vas a hacer tu proyecto el problema no primero, sino el tema. Pero no es porque primero se te dio el nombre bonito del tema, no. Se supone que para que tú llenes ese casillero o ese espacio del tema, tuviste que haber analizado primero ese problema y haberlo investigado algo como para que puedas poner un tema que se vea bonito, ¿sí? Y en todas las estructuras de proyectos, sean estos locales o internacionales, que te pide que pongas primero el tema. Pero no es porque tú pones un tema bonito de buenas a primera. Siempre, siempre vas a partir de una idea que tiene que ver con un problema o algo que tú desconozcas y que quieres abordar o investigar, ¿sí? Entonces, tú me explicaste hace un momento el proceso mental que haces para poder hacer investigación, que es diferente si todos partimos de ese proceso. Por un problema partimos todos. Y después que indagamos un poco, ahí es que nosotros decimos si vale la pena hacer este trabajo o no vale la pena. Ahí están las recomendaciones que les dije en las diapositivas que anteceden a esto, que comenten con alguna otra persona, que averigüen un poco del tema y ustedes digan, bueno, no hay mucho estudio sobre esto y sí tendría que hacerlo. O hay demasiado y ya me di cuenta que no era necesario, ¿sí? Pero básicamente todos vamos a partir de un problema que tenemos que buscar un poquito más de información para después definir el tema. Sin embargo, en las estructuras de proyectos, el tema siempre va primero. En todos, en los artículos científicos de revistas internacionales, pones el tema primero y después describes el problema que encontraste, justificas por qué haces esa investigación y bueno, después comienzas a analizar los datos que obtuviste de la investigación, ¿sí? No sé si de pronto ahí me hice entender. O sea, tú describiste el proceso mental que haces. Exacto, sí, sí, ahí sí. Ok, bien chicos, listo. Continuemos entonces. Déjenme que el lapicito se me activó. Aquí está, ¿qué es el anteproyecto? El anteproyecto de investigación es lo que les decía hace un momento. Es un documento breve en el cual se expresan las ideas acerca de lo que queremos realizar, del estudio que queremos realizar. ¿Cuál es el objetivo? Algunos dicen, ay, yo los conozco, chicos, créanme que yo vengo haciendo investigación, no soy una experta en investigación, pero sí tengo experiencia. He sido tutora de tesis por varios años y entonces los chicos, cuando nos toca hacer el anteproyecto, cuando les doy metodología y a veces, dependiendo de la universidad o dependiendo del plan de la carrera, nos piden que, por ejemplo, como trabajo final, en su caso no amerita, pero hay estudiantes que ven esta asignatura cuando están terminando su ciclo académico. Entonces la ven en los últimos niveles y les piden que como proyecto final elaboren el anteproyecto para presentar al comité científico de la facultad y de la carrera y les aprueben su tema de tesis. Entonces los chicos, como siempre, ¿no? Hay de todos un poco. Se ponen molestos y me dicen, oiga, Miss, ¿por qué tenemos que hacer eso? Si vamos a redundar, porque cuando ya ven la estructura de la tesis, ven que en la primera parte o en el capítulo 1 o de introducción, vuelven a abordar los mismos ejes temáticos o los mismos puntos que el anteproyecto. Dice, ¿para qué, Miss? Créanme que el anteproyecto es de suma importancia, porque nosotros hicimos un experimento con un grupo de estudiantes para un instituto que yo trabajo. Y en una corte no se hicieron anteproyectos y no hubo el comité científico que revise el anteproyecto y se fueron directo a hacer el proyecto. Si saben lo que pasó el día de la sustentación de ese grupo de estudiantes,
que esos objetivos eran incoherentes, que habían hecho una investigación no necesariamente bien. Entonces, volvimos y comprobamos que esto que dice aquí, anteproyecto, tiene mucho sentido. Es aquí nuestro filtro. El anteproyecto es indispensable y por eso las universidades lo utilizan, porque es el filtro para poder analizar y definir si lo que ustedes van a investigar amerita realmente. Entonces, nos quisimos saltar ese proceso. Obviamente ellos fueron un experimento que hicimos porque queríamos documentar la importancia de hacer un anteproyecto. Y efectivamente con evidencia hicimos el estudio indicando que el día de la sustentación, ¿cómo es posible? Es un pecado que yo el día de que ya alguien está sustentando una tesis, le diga, señor, ese objetivo que usted se planteó no vale. Me va a decir que está loca. Si yo ya hice toda mi tesis, que quiere que la repita, ¿verdad? Pero es que es necesario por esa razón que ustedes presenten un documento breve donde explican el tema, el problema que encontraron, la justificación, los objetivos que se van a plantear para la investigación y para eso el comité científico lo revisa, chequea, a veces el tema es muy bueno, los objetivos no están bien elaborados y ahí les ayudamos o les damos unas recomendaciones de que pueden poner bien en los objetivos, cosa que se filtra y se soluciona ahí y no se arrastra al proyecto de investigación, ¿ya? Entonces, no es perder tiempo y verán que se los digo, tal vez cuando ustedes estén haciendo su proyecto de tesis, yo ya no dé clases en la universidad o yo no le dé clases en la facultad o tal vez sí siga dando clases y sea hasta su tutora. Y ahí se darán cuenta pues que efectivamente es muy interesante hacer el anteproyecto, sirve porque es el filtro que tenemos al principio para no arrastrar esos problemas a nuestro proyecto de investigación. ¿Cuál es el objetivo? Que se clarifique, si ven, clarificar el asunto, delimitar el propósito y pues bueno, verificar si es coherente, ¿no? Si tiene sentido, no tiene sentido. Para eso sirve el anteproyecto de investigación. Tiene por objetivo clarificar el asunto o problema por estudiar, delimitar el propósito de dicho estudio y plantear de manera general las condiciones y pasos de la investigación de tal manera que sirva de guía en la realización del mismo. Es decir, que ya tengamos trazado el camino. Por eso que dentro de la planificación, ¿se recuerdan? Estaba la parte de hacer el anteproyecto. Usted planificaba, definía el tema, veía el problema y luego ¿qué hacía? Elaboraba el anteproyecto y finalmente el proyecto. Bien, continuemos. ¿Qué elementos más o menos? Eso es básico, ¿no? Esto es muy genérico, dependiendo de la universidad, varía un poquito, pero de cajón siempre van a tener el título o el tema, el planteamiento del problema, son los ejes o puntos que se van a abordar cuando uno desarrolla un anteproyecto de investigación. El título, el planteamiento, los objetivos, los elementos teóricos, la metodología y la bibliografía. Entonces, estos apartados que ustedes ven aquí, por lo general son básicos y siempre los van a encontrar en todos los anteproyectos. El título o tema, el planteamiento, los objetivos, los elementos teóricos, que es como un marco teórico chiquito, muy pequeño, muy breve, donde más o menos se aborda qué autores voy a mencionar en mi tesis o qué temas que son importantes dentro del tema general que tengo, los tengo que abordar aquí o detallar un poco más para poder desarrollar la investigación. La metodología, que tiene que ver cómo lo voy a hacer, qué voy a hacer para poder desarrollar mi proyecto. El tema de metodología es el proceso que voy a hacer cuando ya esté en campo, haciendo trabajo de campo, verificando pues o indicando cómo lo hice. Aquí en metodología se indica. Les cuento así de manera de experiencia como docente y como tutora. Aquí, en esta parte de la metodología, están la mayoría de los errores de las tesis. En el área de sistemas tenemos un grave problema. Área de sistemas me refiero a todos los que formamos parte del área de sistemas, ingenieros, licenciados, que somos buenos muchas veces desarrollando un software, pero créanme, y se los digo a nivel de experiencia, ya vengo más de 7 años más haciendo investigación y he trabajado con varios colegas que son muy buenos desarrollando, conocedores expertos en un determinado lenguaje de programación. Pero cuando les toca redactar su proyecto,
en ese apartado de metodología se caen por una manera abismal, porque las metodologías se estresan pensando que es tanta cosa, cuando aquí, aparte de abordar la metodología de investigación, que es una cosa, no es otra cosa. La metodología normal es explicar cómo hice el software. Si lo trabajé por etapas, si lo trabajé por roles, o sea, dividiéndonos, asigné roles, desarrollador, diseñador, analista, o lo desarrollé por etapas directamente. Primero saqué los requerimientos funcionales, después diseñé el software y desarrollé el software. Eso es lo que se explica en la metodología, pero la mayoría pone un montón de cosas menos cómo hizo o cómo desarrolló el software. En el caso de ustedes, que son los proyectos más comunes en su carrera para poderse titular. La mayoría desarrolla una aplicación web o una aplicación móvil y en ese apartado no me dice cómo lo hizo. No me dice qué metodología de desarrollo de software usó. ¿Qué es una metodología de desarrollo de software? Son los pasos, la forma en que se hace un software o una aplicación web o una aplicación móvil, ¿sí? Entonces, en esta parte, bueno, no sé, en el segundo parcial en el segundo parcial hay un apartado donde vamos a ver marco teórico, que me gustaría en el segundo parcial tomar un tema, que cada uno elija un tema y abordemos y desarrollemos todos estos puntos a manera de ensayo, ¿sí? Para que se den cuenta cómo es, porque en teoría yo les puedo dar muy bonita la teoría. El problema de investigación es que cuando llevamos a la práctica esto y ya elegimos el tema, no sabemos cómo plantear un problema, no sabemos cómo plantear objetivos. Aquí en elementos teóricos, ¿qué pongo mis? Me dicen algunos. ¿Qué tengo que poner en marco teórico? Dependiendo del tema, ¿sí? No, este es el grado de dificultad que he visto a nivel de todos los estudiantes cuando he dado esta asignatura. Entonces, ¿cuándo aprenden realmente a hacer investigación? Cuando se les da un tema, cuando los estudiantes seleccionan un tema y comienzan partiendo de su tema a desarrollar cada uno de estos puntos. Ahí realmente aprenden. Caso contrario, simplemente esta pasa a ser una materia teórica y nada más, ¿sí? Bueno, el proyecto de investigación ya no es un documento breve, es un documento amplio, ¿sí? Es un documento amplio que, como su nombre, como se dice aquí, que es un documento amplio, se describe de una manera detallada toda la investigación que he realizado. Sí, ahí pongo los anexos, que pueden ser las fotografías, las entrevistas que hice, las listas de chequeos de la observación, los diagramas de flujo, de ser necesario diagramar cómo está secuencia del sistema, bueno, todo eso va en el proyecto de investigación, ¿sí? Ese documento sí es mucho más amplio. Recuerden que el anteproyecto es un documento breve y el proyecto es un documento más detallado o más extendido. Aquí hay un ejemplo de el problema de investigación, los objetivos, la justificación, el marco teórico, la metodología. Veamos, ¿qué es el problema de investigación? Lo que no se conoce, que vendría a ser mi problema. No conozco de tal cosa o no sé cómo hacer un software. ¿Qué objetivo? El objetivo es lo que quiero hacer o lo que quiero lograr. ¿Qué es la justificación? Pues yo tengo que plantearme para qué me va a servir esto. ¿Realmente va a solucionar algo o no lo va a solucionar? Para eso sirve la justificación. El marco teórico me da luces o señales o pistas para llegar a mi final, que es mi objetivo, ¿no? Hay jueguitos que a veces hacemos juegos de mesa en la casa y decimos, bueno, busquen en la casa que deje señales para que encuentren un premio, por ejemplo. Y esas señales que le dicen, bueno, vaya a la cocina, luego destape la olla, ahí hay una cosa, hay un papelito que indica tal cosa, luego acérquese a la sala. Entonces, todas esas pistas me llegan a mi objetivo. Eso es un marco teórico. Dependiendo del tema que tengamos, nosotros buscamos información y la organizamos de tal manera que me dé los escalones o los pasos para poder desarrollar mi proyecto y que se vea plasmado aquí en la parte de metodología, donde yo ya lo describo como lo hizo. En el marco teórico yo investigo cómo otras personas resolvieron el mismo problema que yo tengo ahora y comienzan, y yo veo, hay un autor dice se hace así, otro autor dice así, y en la metodología yo digo, bueno, de todo lo que revisé de varias personas, ¿cómo yo lo voy a hacer? Denme un segundo, por favor, chicos.
Bien, chicos, gracias por la espera. Continuemos. ¿Qué es el problema? Es lo que se desconoce. ¿Qué es el objetivo? Aquí ya está un poco mejor explicado en este cuadrito que está aquí. El problema es lo que se desconoce. El objetivo es lo que se quiere hacer con la investigación. La justificación, ¿para qué voy a realizar esa investigación? ¿Sí? ¿Para qué y por qué? Puede que en el examen yo les pregunte lo que se desconoce qué es, el problema, el objetivo o la justificación. Lo que se desconoce qué es el problema. ¿Para qué realizo la investigación y por qué realizo la investigación? ¿Qué es eso? Es la justificación. ¿Y qué pretendo hacer o qué es lo que quiero hacer? Será el objetivo, ¿sí? Aquí con las letras de negritas se pueden guiar para poder estudiar para el examen. ¿Para qué nos sirve un proyecto de investigación? Bueno, entonces vamos a pedirle a su compañero Kevin que nos ayude leyendo. Kevin, ¿cuál es la utilidad de un proyecto? No seas malito. Lee, por favor. Sirve de guía al investigador en los procedimientos que se debe seguir para resolver el problema y lograr sus objetivos. Permite ahorrar tiempo y recursos a apreciar las acciones por realizar. Asimismo, previene los errores y la dispersión de actividades. Se utiliza para solicitar se utiliza para solicitar financiamiento ante organizaciones competentes. Ok, listo. Gracias, Kevin. Bien, vamos ahora a abordar exclusivamente qué es un problema de investigación. Entonces lo voy a hacer leer para que a ustedes se les quede grabado porque ya estamos a una semana del examen. Ronnie Choes, por favor, ayúdenos leyendo qué es un problema de investigación. No te escucho, Ronnie. No se te escucha, Ronnie. Bueno, parece que tiene problemas su compañero. Karen Castillo, ayúdeme leyendo, por favor. Karen. Ya mis. Problema de investigación. Un problema es todo aquello que necesita ser resuelto. Los problemas de investigación son interrogantes sobre un aspecto no conocido de la realidad. Un problema de investigación es una pregunta o interrogante sobre algo de que no se sabe o que se desconoce y cuya solución es la respuesta o el nuevo conocimiento obtenido mediante el proceso investigativo. Listo, Karen, gracias. Entonces, un problema de investigación es aquello que necesita ser resuelto. Es algo que muchas veces no conocemos o que conocemos muy poco. ¿Cuándo se puede o cuándo puede surgir un problema de investigación? Entonces, Adrián Peñafiel, ayúdeme leyendo, por favor. ¿Cuándo puede surgir un problema de investigación? A. Cuando existe una lengua o vacío en el conocimiento referido a una disciplina. B. Al presentarse algo desconocido por todos en un momento determinado. C. Cuando existe contradicción en los resultados de una investigación o entre dos investigaciones. D. En el momento en que dos interrogantes acerca de cualquier problema práctico. Ok, Adrián, gracias. Asimismo, puede que en el examen yo les pregunte cuándo puede surgir un problema de investigación. Y bueno, uno de los más comunes es cuando no conocemos de ese asunto, ¿no? Que existe una laguna o un vacío. Otro cuando existe contradicción. Es decir, unos dicen una cosa y otros dicen otra, entonces despierta mi interés y digo, no, aquí hay algo que se necesita aclarar. Cuando nos preguntamos sobre algo práctico y no sabemos bien cómo hacerlo, ahí también, ¿sí? Bien, continuemos. Condiciones que debe reunir un problema de investigación. Entonces vamos a pedirle a su compañera, se me fue. Bueno, vamos a pedirle a su compañero Enot que nos ayude leyendo.
condiciones que debe reunir un problema de investigación. Debe existir la posibilidad de ser respondido mediante procedimientos empíricos, es decir, por medio de una experiencia adquirida a través de nuestros sentidos, algo que se pueda ver, tocar o captar. B. La respuesta a la pregunta debe aportar un nuevo conocimiento. C. Se recomienda formularlo de manera interrogativa, ya que cuando no se sabe algo simplemente se pregunta. Muy bien, gracias. Gracias, Enoch. Bueno, cuando hay un apartado que suele decir en los trabajos de investigación formulación del problema, ahí se recomienda pues que vaya en signo de interrogante, ¿no? Que reformulen o que se cuestionen o que hagan una pregunta que cuestione al problema que ustedes han identificado y lo pongan obviamente en signo de interrogación. ¿Qué es plantear el problema? O cuando yo ya describo el problema que encontré, ¿qué puntos debo abordar cuando estoy planteando o describiendo el problema? Bueno, aquí hay algunas recomendaciones que vamos a pedirle a su compañera Joana que nos ayude leyendo. Joana, por favor. Planteamiento del problema de investigación. El planteamiento del problema consiste en describir de manera amplia la situación objeto de estudio, ubicándola en un contexto que permita aprender su origen, relaciones e incógnitas por responder. El problema debe ser delimitado, es decir, se debe establecer los alcances y límites en cuanto a lo que se pretende abarcar en el estudio. Indicar el espacio, el tiempo o periodo que será considerado en la investigación y la población involucrada, si fuera el caso. Espacio, lugar, tiempo, lapso o periodo de estudio. Población, sujetos que serán observados, encuestados, evaluados. Listo, gracias. Cuando ustedes plantean el problema o les piden que describan el problema, ustedes tienen que indicar, por ejemplo, si están desarrollando para una compañía X, poner el nombre de la compañía, el gerente, cuántos empleados tiene. Ahí está indicando la población. Tienen que indicar, por ejemplo, también la investigación en qué periodo lo van a hacer o de qué lapso de tiempo lo van a hacer. Todo eso, la ubicación de la compañía, si están haciendo para alguna compañía algún trabajo, todo eso se pone en el planteamiento del problema y luego, después que doy todos esos detalles, nombre de la empresa, ubicación, número de empleados, el área en la que voy a hacer la investigación, porque muchas veces no se hace para toda la empresa, sino para un área específica. ¿Durante qué tiempo voy a investigar lo que hacen? Por ejemplo, tengo que indicar el lapso de tiempo. Después de que aborde esto más general, pues ahí describo, bueno, el problema es que, por ejemplo, ellos no tienen un sistema que controle la marcación de los empleados, por ejemplo. Actualmente lo hacen de manera manual o el guardia a lo que los va a ingresar va poniendo la hora en la que ingresan. Pero ese es el problema que tienen. Ahora, ¿cuál sería nuestra incidencia ahí? Pues bueno, vamos a desarrollar una aplicación que permita que el empleado no se deje anotar por el guardia, sino que él mismo ponga su huella digital o haya un lector de rostros o cosas así. Entonces, el planteamiento del problema siempre se va de lo general a lo más específico. Y en la parte general siempre se explica el objeto de estudio. El objeto de estudio es dónde voy a hacer la investigación, ¿sí? Eso primero, el objeto de estudio y luego el problema que encontré en ese objeto de estudio, ¿ya? Bien, las recomendaciones para plantear un problema. Asimismo, cuidado en el examen y les pregunto, verifique o seleccione algunas recomendaciones para plantear un problema. Entonces vamos a pedirle a Emily, a su compañera Emily, que nos ayude leyendo cuáles son esas recomendaciones para poder plantear un problema. Recomendaciones. Describa la realidad, objeto de estudio, partiendo de lo general a lo específico, de lo macro a lo micro. 2. Explique la situación actual. 3. Indique los elementos o situaciones relacionadas con el problema. 4. Aporte datos estadísticos y cifras confiables. 5. Destaque la relevancia del problema. Si le resulta complicado identificar un problema de investigación, observe el problema, revise la bibliografía relacionada al tema, consulte a expertos en el área.
Listo. ¿Qué es lo que por lo general ustedes hacen cuando les toca redactar un proyecto? Consultan a personas que tengan un poco más de experiencia que les ayuden a plantear el problema. Bueno, que aquí quiero hacer algo, bueno, dar ciertas recomendaciones. Fíjense que cuando dice que las recomendaciones describa las cosas de lo general a lo específico, lo que ya les había indicado anteriormente, explica la situación actual, indique los elementos o situaciones relacionados con el problema y aporte datos estadísticos. Miren, jóvenes, un error que cometemos nosotros, los desarrolladores, o los que somos del área de sistemas, es que creemos que nuestro software es la mejor maravilla del mundo y que pues nadie nos puede, con el hecho de que ya sabemos programar y podemos hacerlo muy bien, creemos que está bien, pero no se venden los software solitos, se los vende cuando yo genero la necesidad. Para eso tengo que describir bien el problema. Supongamos que mi proyecto es desarrollar una app para sacar citas médicas. Ese es mi proyecto de investigación, es mi proyecto, mi tesis de grado. Yo voy a desarrollar una app en Android para poder sacar citas médicas. Y apps para sacar citas médicas lo personalizan la mayoría de las compañías y bueno, ya se ha vuelto como que genérico. ¿Cuál es el valor agregado que yo le doy? Yo tengo que generar la necesidad o la expectativa en el usuario para que mi aplicación sea bien vista. ¿Cuándo le genero la necesidad? Cuando planteo bien el problema. Es decir, yo puedo tener una aplicación móvil que es la quinta maravilla del mundo, pero si yo en el momento de venderla, se puede decir, para que la gente descargue mi aplicación o consuma mi aplicación, ¿qué tengo que generar primero en ellos? La necesidad. Y esto se vuelve algo básico de ventas. Ningún vendedor puede vender un producto si primero no genera la necesidad en el cliente. Sin necesidad no hay consumo. Uno consume cuando necesita, ¿sí o no? En lo básico. ¿Consumen cuándo? Cuando necesitan. Si no hay necesidad, no hay consumo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Crear la necesidad para que exista ese consumo. Partiendo de esa idea básica de mercadeo o de ventas, es que cuando yo genero o hago un proyecto de investigación donde la solución es una aplicación web o móvil o de escritorio o lo que sea informático, tengo que, cuando describo el problema, decir, bueno, no, las personas no saben o desconocen cómo utilizar una aplicación web, perdón, una aplicación móvil. Resulta que llamar por teléfono es engorroso, no les atienden rápido y entonces con la aplicación es mucho más rápido. Con 2, 3 clics, usted ya tiene separada su cita médica. Entonces tiene que detallar actualmente qué problema tiene esa institución. Sacan un dato estadístico. Actualmente solo se generan 5 citas en el día por especialidad, cuando se tiene la capacidad de poder atender hasta 500 personas por día. Entonces, eso es un problema. ¿Cómo tú le vendes a los gerentes? ¿Cómo que solamente hay 5 personas atendidas por especialidad cuando usted me está diciendo que puedo atender hasta 100 o hasta 200 personas por día dependiendo de la infraestructura del hospital? Sí, señor, es así. Mire, ¿por qué? Porque los call centers se demoran mucho, tienen mucho tiempo ocupado y entonces por esa razón no pueden liberar las agendas de los médicos y sacar las citas. Pero con esta aplicación usted va a tener aproximadamente por especialidad unas 30 personas atendiéndose por día. Si ven, ahí estoy poniendo el problema. ¿El problema actual cuál es? Solo se atienden 5. ¿Pero por qué se atienden 5? Bueno, le explico, miren, los teléfonos o la página web se colapsa, por eso la forma más fácil o la que más pueden acceder las personas es una aplicación móvil. Entonces, ahí estoy planteando el problema. Yo describo que el problema actual de esa institución para la que yo voy a desarrollar esa aplicación de citas médicas es esta. Esta es la realidad. ¿Sí? Si ustedes describen bien el problema, entonces su producto va a ser apetecible y los gerentes van a decir, sí, desarrolle nomás. Desarrolle ingeniera, desarrolle ingeniero, desarrolle, porque con los datos que usted me ha dado, ahí le muestro, mire, la competencia, por eso aquí si se dan cuenta que aquí dice que si es necesario, ponga aportes estadísticos o cifras confiables. Bajo mi experiencia, no hay gerente ni presidente de una empresa que cuando le muestres el estadístico o cifras, sobre todo en dólares, que no te diga que no lo hagas. Tú muéstrale en dólares a un gerente lo que representa para ellos el no atender tantos clientes en un día y rapidito te pone OK y su firma. Porque se supone que le vas a ahorrar dinero a la empresa, dinero que está gastando o que está perdiendo de ganar. Entonces, esta parte de este punto de los aportes estadísticos
y cifras confiables es muy buena recomendación para plantear un problema. Si no tengo muchos argumentos para poderlo plantear, busco información en otros textos o información en la web donde me dé aportes estadísticos, sobre todo mi competencia. Y yo digo, mire, señor gerente, nosotros atendemos a 5 pacientes por especialidad en el día y la competencia atiende a 20, pero la competencia tiene una edad que es fenomenal, mire, tiene todas estas características. Ahora, la que yo le voy a desarrollar va a tener más cosas, pero ahí estoy dando un aporte estadístico. Esto representa el no atender, hay una diferencia de 15 pacientes que no se atienden por día por la mala organización que tenemos aquí. Esto equivale a pérdida de tantos dólares. El gerente inmediatamente dice, está bien. Por eso los aportes estadísticos y las cifras son un buen argumento a la hora de plantear un problema. Entonces, cuando les toca hacer un proyecto de investigación y si tienen esa información de datos estadísticos o aportes en dólares o aportes en porcentaje, pues bienvenidos sean porque eso le da realce al problema de investigación, ¿sí? Por eso es que hay proyectos que son aprobados más rápido que otros. Y dicen, uy, pero ¿por qué a mí no me aprobaron si mi proyecto es bonito? Y es bueno porque no suministró la suficiente información que permita al comité o a la persona que están revisando, pues decir si es viable el proyecto o no, no es viable. Bien. ¿Qué elementos contiene el planteamiento del problema? Contiene los objetivos, preguntas de investigación, la justificación, la viabilidad y la evaluación, ¿sí? Aquí nos indica cómo debemos formular un problema, eso ustedes lo leyeron, cómo se generan los objetivos, las características, los tipos de objetivos de investigación, y esto aquí les voy a dar ya mismo en la tutoría, el tema de los objetivos que deben de trazar dependiendo del alcance de la investigación, ¿sí? Vamos a hacer un stop ahora para poder trabajar con lo que tenemos en la plataforma. Así que ya hemos avanzado bastante con la parte teórica. Voy a detener un momento la grabación para poder explicar lo que vamos a hacer con respecto a la evaluación, ¿sí?